Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «¿46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. El Evangelio de hoy nos ofrece el texto de la expulsión por parte de Jesús de los mercaderes del templo, según el relato de Juan. A menudo se piensa que Jesús realizó esta acción para evitar que el templo de Dios se convirtiera en un mercado y en un lugar de negocio. Ciertamente algo de eso hay, pero es mucho más. Esta acción profético-simbólica resume prácticamente todo el mensaje y el misterio de Jesús. A propósito de este texto del Evangelio de Juan, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, es importante entender que el templo de Jerusalén era el corazón de la fe judía, donde se creía que habitaba Dios, el lugar del culto y de los sacrificios que se ofrecían a Él. Sin embargo, lo cierto es que se trataba de un lugar de absoluta exclusión. El templo estaba compuesto por distintos recintos, unos dentro de otros. El más exterior era la explanada, el llamado atrio de los gentiles, donde todos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, podían estar. Al siguiente recinto, bajo amenaza de muerte, solo podían pasar los judíos, nunca los gentiles, tampoco los impuros, es decir, enfermos, publicanos o pecadores públicos. Al siguiente recinto, solo podían acceder los varones, al siguiente, solo los sacerdotes, y al siguiente, el último, llamado Sancta Sanctorum o Santo de los Santos, donde decían que Dios habitaba, solo podía acceder el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación. Párate un momento. También en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en ti mismo, hay una cantidad enorme de exclusión, de marginación, de distinción por origen, raza, género, clase social o poder adquisitivo. Por eso pregúntate: ¿eres tú de los que discriminas y haces distinción de personas? ¿O por el contrario, acoges a todos tus hermanos, vengan de donde vengan, piensen lo que piensen, sean quienes sean? En segundo lugar, una vez que hemos visto cómo el templo era un lugar de auténtica exclusión, de marginación, de distinción de personas, estamos en condiciones de entender que cuando Jesús entra en el templo y derriba las mesas de los cambistas, esos que ofrecían la moneda propia del templo poniéndole buenos intereses,
Cuando vuelca las mesas de los vendedores, de aquellos que vendían animales puros que iban a ser sacrificados, Jesús está diciendo algo más que no hagáis negocio aquí. Está diciendo, este culto Dios no lo quiere. No ofrezcáis estas cosas a Dios. Jesús está diciendo, el verdadero culto a Dios exige que no haya distinción entre judíos ni extranjeros, entre hombres y mujeres, entre sanos y no sanos, es decir, entre gente que supuestamente tendría la bendición del Señor y gente que supuestamente no la tendría. Jesús, en definitiva, está diciendo, Dios ama a todos, Dios acoge a todos, sin distinción. Todo ser humano es bendito, sagrado, recibido por Dios. Dios no hace acepción de personas. Pregúntate, ¿tienes tu experiencia de que Dios acoge a todos sus hijos y se acerca a ellos, especialmente a los más necesitados? ¿Brilla en tus palabras y en tus obras este mismo amor, esta acogida de Dios? En tercer lugar, quiero fijarme brevemente en 3 detalles más del texto. Tras realizar Jesús este gesto, esta acción, se nos dice que sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. A Jesús el reino, su Padre Dios, le apasionan. Ese celo habla de pasión, de ese fuego que arde en su interior por dar a conocer el verdadero rostro de este Dios amor. Jesús no puede permitir que en nombre de Dios se desprecie a sus hijos amados. Otro detalle es este. Nos dice el Evangelio que cuando los judíos pidieron explicaciones a Jesús, Él respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Y añade, hablaba del templo de su cuerpo. El evangelista San Juan vincula este episodio a la muerte y resurrección de Jesús para decir, el verdadero templo ahora, el lugar del encuentro con Dios, ya no es esa mole de piedra, por preciosa que sea, sino una persona, el Hijo de Dios, Jesús. En Él hallamos a Dios. Por último aparece esta referencia: Jesús sabía lo que hay dentro de cada hombre. Jesús no mira las apariencias, mira tu corazón. A Él no le importa que el templo y los sacrificios sean espléndidos si el culto que se da es vacío. Él mira lo profundo del corazón y en Él quiere encontrar culto verdadero, amor, acogida, misericordia. ¿Qué encontrará el Señor en tu corazón? Pues que este Evangelio te ayuda a entender que Jesús no tolera la acepción de personas, que en nombre de Dios no es posible marginar ni despreciar a ninguno de sus hijos, que te llenes tú como Jesús de su celo, de esa pasión por mostrar el verdadero rostro de este Dios Padre bueno, y que Jesús en ti halle siempre culto verdadero de amor a Dios y a tus hermanos. Señor Jesús, quizá tú tengas que volcar también en mí las mesas de mi egoísmo, de mi soberbia, de ese juicio permanente a mis hermanos. Ayúdame a dar culto al Padre en espíritu y en verdad, que acoja a todos sin distinción y que me llene de pasión como tú por el reino de Dios, por la buena noticia del Evangelio.